Qué importante entonces, creo que en la octava clase, sí, la octava clase, ya hemos tenido la séptima, donde hablamos ya sobre el endemoniado de Gadara, que es lo que hemos estado viendo, cómo se contaminó. Ya vimos por qué se contaminó el endemoniado de Gadara. Vimos las citas bíblicas a través de lo que hizo la tribu de Rubén y la de Gad, que de ahí salieron los valientes de David. Y mire qué interesante eso también, porque de los Gad era uno de los valientes de David. ¿Y quién eran los de Gad? Los que peleaban, los que sus espadas se pegaba en mano. Entonces comenzamos esta enseñanza con el endemoniado de Gadara, en la octava clase de la Escuela de Liberación, donde aquí en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 8, dice: también los de Gad se pasaron a David, a la fortaleza del desierto, lo que estaba hablando recién, los hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyo rostro eran como rostro de león y eran ligeros como gacelas sobre los montes. Mire qué importante aquí, porque aquí ya tenemos otra vez los de Gad. Ya vimos la consecuencia de todo lo que hicieron la tribu de Gad, la desobediencia, pero también los de Gad fueron los hombres que se allegaron a David. De ahí nacen de las 12 tribus, porque los de Gad son de las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel, aquí tenemos los de Gad, que eran los valientes de David. Dice la escritura, según lo que leímos ahí, en que eran hombres fuertes, eran valientes, entrenados para la guerra, eran diestros con su escudo y con la lanza, y eran rostro como rostro de león, y ligero como gacela. Hay otra versión de que dice que su espada se pegaba en mano cuando ellos peleaban. Mire que cómo eran estos hombres de Gad, diestros, eran hombres fuertes, valientes. Cuando ellos peleaban, dice que con su espada peleaban, y su espada después que peleaban se les quedaba pegada en mano. Tanta presión, tanta fuerza, tanta valentía que tenían estos hombres, y tenían rostro de león. O sea, al mirarlos como que daba miedo. Al mirarlos como que el hecho de verlos ya decía uno: wow, aquí son hombres diestros, son hombres de guerra. Entonces daba miedo el poder verlo a causa de todo lo que ellos hacían. Pero aún así, por todo lo que Dios le da, más no exige. Por eso que alguien que se pervierte, que Dios le da, más le va a exigir, porque viene más contaminación en el plano espiritual. Entonces, ese es uno de los cuidados que nosotros tenemos que tener. Vamos a comenzar entonces, ya recién comenzamos para los que están ingresando, recién vamos a comenzar la clase de ahora, donde ya tenemos Primera de Crónicas 12:8. ¿Quién eran también los de Gad? Ya vimos los de Gad, desobedecieron, no hicieron la voluntad de Dios, no quisieron cruzar el Jordán, se quedaron al otro lado, se contaminaron con los moabitas, con los amonitas, con Milcón, con Baal, empezaron a contaminarse con su Dios y practicaron también los dioses de ellos. También vimos en que se contaminaron con los hijos de perversiones. La tribu de Rubén y Gad empezaron a contaminarse con cerdo. ¿Por qué? Porque los ídolos de Milcón eran adorar a los cerdos, contaminar a los cerdos. Miren qué interesante, que ahora vamos a ver que los demonios van y se metan a los cerdos. Y es lo que tipifica lo mismo que estamos dándonos a conocer. Gad con cerdo, Gad que estaba con cerdo. Y aquí en la escritura, lo que vimos en la clase pasada, también los de Gad se contaminaron con los ídolos de Milcón, que ofrecían sacrificio a los cerdos. Entonces, Gad significa tropa. Ese es el significado de Gad. En Lucas 12:48 dice: más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le da mucho, se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, qué importante es saber de que toda la contaminación, todo lo que se pueda lidiar en un plano espiritual, lo que no se quite, el enemigo va a hacer una perversión en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque hay una contaminación. Esa contaminación puede llevar a una persona a estar haciendo no la voluntad de Dios, sino estar en áreas
de contaminación por lo que se hace. Recuerde que aquí hubo una contaminación porque se empezaron a hacer cosas que no tendrían que haberse hecho. Y eso llevó al plano espiritual a ser degradados por lo que estaban haciendo. Aquí vemos lo siguiente. Recuerde que los de Gad, vimos anteriormente aquí en Crónicas que eran valientes, que eran entrenados para la guerra, con su escudo, con su lanza, su rostro era como rostro de león. O sea, Dios les dio mucho. Dios les dio que ellos podían ser los valientes. Recuerde que fueron una cierta cantidad de valientes de David, los que llegaron cuando David va y entra a las cuevas. En la cueva, ahí llegan, ¿quiénes llegan ahí? Los pobres, los menesterosos, los endeudados, todos llegan ahí. Y ahí entre ellos también llegan los de Gad. Y son entrenados, son capacitados y al final forman un ejército impresionante. Y estos eran los de Gad. Por eso que le puse el texto que al que Dios le da, más le exige. Dios le dio mucho a los de Gad. Le dio bendición, le dio prosperidad, pero desobedecieron y al que Dios le da, más se le exige. Por eso que aquí este texto dice, más el que sin conocerla, digno de azote, será azotado. Al que se le da poco, lo que quiere decir este texto, se le dará azotes poco, pero al que se le da mucho, será azotado mucho. ¿Por qué? Porque al que Dios le da, más le exige. Mire qué interesante, hermano. Por eso que hay que tener cuidado en todo lo que Dios nos da. Aquí Dios nos da lo principalmente que es la salvación. Entonces, entremos de lleno a esta enseñanza de hoy. En Marcos capítulo 5, verso 9, dijo, y le preguntó, ¿cómo te llamas, Jesús? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Esa palabra legión ya la vimos, ahí la puse con los números con que aparece una G que significa griego y una H cuando es hebreo. Pero en este caso, como estaba en el Nuevo Testamento, es una G y la palabra llama, ¿cómo te llamas? Le puse con rojo para que usted pueda identificarla, que es el estrón del diccionario griego 3686. Y esa palabra, nombre es onoma. Entonces Jesús le dijo, ¿cuál es tu onoma? Noma es el nombre de persona. Es llamarle a algo o por un nombre o un nombre de algo o de alguien. Entonces Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu noma? Ahora, aquí tenemos que saber varias cosas en que Jesús sabía todo, porque nada no le es revelado, pero él nos está dando antecedente de realmente qué es lo que es saber contra qué espíritu estamos luchando. El Señor sabía qué espíritus estaban dentro del endemoniado Gadara, pero nos está dando antecedente aquí para que nosotros podamos aprender más y conozcamos más el plano espiritual. Entonces, ¿qué es un nombre? Por eso el Señor se preocupó y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Porque un nombre revela la cadena de operación. Mire que esto es importante, por eso recuerde que el tema también que hablamos es conociendo al enemigo. Ese es un tema, un diseño que el Señor me entregó hace muchos años atrás. Y ¿por qué? Porque mientras no conozcamos, ¿cómo vamos a saber con quién peleamos? Porque si yo sé el nombre de alguien, yo puedo saber su carácter, su oficio, su identidad y su fin. Si yo no sé contra qué estoy peleando, no sé su nombre, no sé su carácter, no sé su oficio, no sé su identidad, no sé su fin. Mire qué importante, por eso es que es valedero saber la jerarquía, contra qué yo estoy peleando. Recuerde que no todo Satanás, no en todo está Satanás. Él no es omnisciente, ni presente, ni omnipotente, no está en todo lugar. Por lo tanto, se significa que envía jerarquía. Él gobierna todo, pero lo gobierna bajo jerarquía de principados, gobernadores, potestades, emisores, receptores, vectores, nahuales, ángeles caídos, todo un mundo de jerarquía. Por eso es que cuando yo conozco el nombre del espíritu, usted va a saber cómo funciona. Ejemplo, supongamos que el nombre es un espíritu de demonio. Ese es el nombre de nombre genérico porque están los nombres propios, que lo vimos en algunas clases, que los nombres propios serían Jezabel, Leviatán, Baal, Noferatu, Damián, Benguelet, Asmodeo, Lilith. Todos esos son nombres propios. Si son nombres propios, ya no son demonios, son potestades de una
de una jerarquía mayor. Pero si es un nombre de un demonio, usted va a saber dónde enviarlo. Si es un nombre de un nombre propio, va a saber también dónde enviarlo. Si es un nombre genérico, también lo que lo hemos visto en otras clases. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, somos legión. Una legión se compone de 6.826 soldados romanos. ¿Por qué cómo sacamos la cuenta de esto? Porque recuerde que aquí estamos hablando de la Palestina, de Roma, y los romanos eran adiestrados a través de soldados romanos, que esos son en 10, se llaman 10 cortes. 10 cortes vienen siendo 6.826 soldados romanos. Entonces, cuando Jesús le preguntó cuál es tu nombre, le dijo, somos legión, porque somos muchos. Lo que quiere decir que el endemoniado de Gadara tenía 6.826 demonios dentro de él. Mire qué interesante. Cualquier cantidad de demonios dentro del cuerpo. Por eso que vivía en los sepulcros, era atormentado, se cortaba las cadenas, desmenuzaba los grillos, dice, una fuerza impresionante. Ningún hombre lo va a poder hacer. Pero como había una posesión, que no es lo mismo que estar endemoniado, este hombre estaba posesionado con lo que es esta cantidad de una legión que se compone de 6.826 romanos, que serían 6.826 demonios. Mire lo que dice en Segunda de Reyes 6:16. Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Mantengan estas palabras. En Segunda de Reyes 6, el verso 17, entonces dice, eh, y Eliseo entonces oró y le dijo, oh Señor, te ruego que abra los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y él miró y entonces él estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo iba a ser atacado por los asirios. Entonces, aquí llegó un momento en que el Señor, a través del profeta Eliseo, le dice, Señor, te ruego que le abra los ojos a Jesse para que pueda ver. Y él cuando abrió los ojos vio carros y carros llenos de gente de caballo, o sea, un ejército espiritual de huestes celestiales que venían en ayuda de Eliseo. El verso 16 de Segunda de Reyes dice, y él respondió, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Jesse no veía nada. Jesse solamente veía el ejército opositor. Jesse veía solamente un ejército que venía para poder colocar la situación de caos y poder ellos tomarlos presos y llevarlo y torturarlo y quizás matarlo. Jesse estaba atormentado. Pero después vemos que Eliseo, él ya veía en los ojos espirituales. Por eso que lo que ve con la materia no es lo real es lo que no se ve. Entonces le dice el profeta, Señor, abre los ojos a Jesse para que pueda ver. Entonces él pudo ver carros de Israel y su gente de a caballo, o sea, un ejército espiritual. Mantenga la palabra donde aquí le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, en Segunda de Reyes, ya lo vimos, lo vuelvo a colocar para que vamos entendiendo la temática. Dice, no temas porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa es la palabra profética. Mantengan esto porque esto nos va a ayudar a entender por qué quiso decir esto el profeta Eliseo. Porque había un área de huestes espirituales. Quizás nosotros no vemos nada. Nosotros vemos el problema, el caos, la situación, pero en el mundo espiritual hay huestes espirituales que están a nuestro alrededor. Esto es impresionante. Mire lo que dice ahora Mateo capítulo 26, verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada hiriéndola a su siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y mire lo que dice aquí el verso 53. Esto cuando Jesús ya iba a ser tomado, iba a ser llevado a ser enjuiciado. ¿Acaso piensas que no ahora, que no puedo orar a mi Padre y él me daría 12 legiones de ángeles o más, más dice, pero menciona 12? ¿Por qué? Porque 12 es el número de gobierno.
12 el número de gobierno, 12 las tribus de Israel, 12 el número de gobierno, los 12 discípulos. Entonces, todo un término, porque los números son el número en gematría, los números también hablan, porque los números son letras y las letras son números en el pueblo de Israel. Entonces, coloquemos un poquitito la atención en esto. Anteriormente, Jesse le había dicho, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y aquí Jesús dice, ¿acaso yo no piensas que yo no puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles? Mire qué interesante, 12 legiones de ángeles. Jesús estaba diciendo, yo podría pedir 12 legiones y vendrían a ayudarme y me librarían, porque ahí estaba siendo aprendido para ir a ser enjuiciado y para ser crucificado. Y él dijo, yo podría pedir a mi Padre 12 legiones y vendrían a ayudarme, pero no lo hizo. Pero nos está dando aquí otra enseñanza, otra revelación. Vamos entonces con la revelación. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos, se lo dijo Eliseo a Jesse. Y Jesús dijo, ¿acaso no piensa que yo podría pedir 12 legiones de ángeles? Ahora, 12 legiones, 12 legiones. El enemigo, el máximo de legión que ha trabajado aquí en la tierra es con una legión. Una legión se compone de 6.826, pero el Señor trabaja con nosotros con 12 legiones de ángeles. Wow. Por eso que ahí donde aplica, más son los que están con nosotros. Son muchos más que los que están con Satanás, porque el máximo, mire qué interesante, que el máximo de demonios que ha entrado un hombre solo es de una legión. No ha habido más en la tierra. Una legión. Y ya vimos que una legión se compone de 6.826. Entonces, si el Señor trabaja a nuestro favor, como mínimo, esto hermano, esto es como mínimo, porque el Señor es ilimitado, pero como mínimo ya nos está diciendo cuántos pelean por nosotros. Si multiplicamos 6.826 por 12, nos da un total de 81.912 ángeles que nos guardan y nos protegen a nuestro alrededor. Hermano, impresionante. Imagínense toda la cantidad de habitantes solo en un país, por uno solo y uno solo, como mínimo, una persona, todos los que estamos aquí, como mínimo tenemos 81.912 ángeles a nuestro alrededor. Impresionante, hermano, todo lo que Dios hace. Por eso que ahí donde muchas veces quizás hemos escuchado esa palabra, más son los que están con nosotros, pero aquí ya estamos viendo otra profundidad que nos lleva, por eso que no somos más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores. Por eso es que es importante nosotros entender que en el plano espiritual no estamos solos. A veces la gente dice, pero estoy solo, nadie me ayuda, estáis solamente con el perro y el gato y nadie te fortalece, nadie te ayuda, entonces te sientes tan triste, ni el perro te da cariño, hasta el perro huye de ti, pero aún así, pero aún así nosotros no estamos solos. Hay una cantidad, por eso es que si se abrieran los ojos espirituales, a veces estamos como Jesse, ¿ah? Estamos como Jesse que no vemos nada. Lo único que vemos es el problema, la situación, el tormento, el problema económico, la enfermedad, la situación, el caos. Solo vemos eso. Pero si abriéramos nuestros ojos espirituales, veríamos que sí hay más que están a nuestro favor que los que están en contra de nosotros, nuestra necesidad. Entonces, Marcos 5:10. Ahora estamos entrando ya de lleno en lo que es esta materia, porque aquí dice, y le rogaban mucho que no los enviara fuera de la región. Miren los demonios, lo que hacen. Los demonios le rogaban. Los demonios rogaban. Versión Ausejo, versión original dice, y estos espíritus impuros. Aquí menciona como espíritu impuro porque son los poneros. Los poneros se llaman espíritus impuros porque hay espíritu acatarto, espíritus planos, espíritus astenia. Los espíritus acatarto, los espíritus acatarto vendrían siendo los espíritus impuros, lo que estamos viendo ahora. Y los espíritus malos también son espíritus acatarto. Los espíritus astenia tienen que ver con enfermedades, astenia. ¿Qué son las astenia? Ejemplo, la mujer que estaba 18 años, eh, que tenía una enfermedad, estaba encorvada, que tenía un espíritu de hechicería. Eso lo hemos visto en otro lado, porque la hechicería encorva, se doblega a la enfermedad. Y la mujer de flujo de sangre por 12 años también tenía un espíritu astenia. Y los números y los espíritus planos, los espíritus planos son los espíritus engañadores, son doctrinas de demonios.
Avancemos entonces. Mire lo que entonces ya esta versión le dice que los demonios le suplicaban. En la versión SR dice que los demonios rogaban diciendo, danos permiso. Mire qué interesante que los demonios se sujetan. Ellos son más sujetos que nosotros. Ellos son más sujetos que nosotros. Ellos son más diestros. Nosotros, hermanos, somos rebeldes. Lo he enseñado bastante en estos temas con los años, hermanos, y también ministrando en que nosotros somos indisciplinados. A nosotros nos dice, la reunión comienza a las 8 y llegamos a las 8:30. O llegamos al mensaje, o llegamos al amén. Entonces somos indisciplinados y luego, Señor, bendíceme, bendíceme. Somos buenos para pedir, no hacemos nada. Entonces, un mensaje subliminal. Termina bien el año. Aleluya. Avancemos. Vamos entonces, en Lucas 8:32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban que le dejase entrar en ellos y le dio permiso. Un hato de cerdo se compone de 2000 cerdos. Anoten todas estas porque le van a servir a usted para que usted sepa cuánto se compone un hato de cerdo, cuánto se compone una legión. Entonces usted va a ir aprendiendo todos estos términos para que así vaya también sabiendo de cuánto es una legión, de cuánto se compone en espíritu y a la vez también vamos cada uno sabiendo la diferencia de, qué impresionante hermano, cómo todo en el mundo espiritual nos da a entender la bendición. Ya usted sabe que una legión se compone de 6.826 y el Señor dijo, yo no estoy con una legión y yo estoy peleando por ustedes con 12 legiones de ángeles, 81.000 creo que eran y tanto. Aquí lo ven. Vamos a verlo de nuevo para los que quizás se conectaron de nuevo, no alcanzaron a notar. Ahí está. 12 legiones, dijo el Señor. Más de 12 legiones. Una legión es 6.826, pero el Señor trabaja a nuestro favor con 12 legiones de ángeles, que serían 81.912, como mínimo, hermano, como mínimo. Deben de haber muchas más, pero aquí el Señor nos dio 12, porque 12 es el número de gobierno, 12 es el número de autoridad. Avancemos. Entonces, en aquel lugar había un hato de cerdo. Un hato de cerdo se compone de 2000 cerdos. Entonces, aquí es importante entender que un hato de cerdo vendría siendo 2000 cerdos. Aquí los matemáticos, ahí los que tienen matemática, calculen entonces cuántos cerdos, si son 6.826, cuántos demonios entrarían por cada cerdo. Ahí se las dejo eso, para que si alguien después lo calcula, al final después me dice si es que se acuerda. Por eso es que es importante, hermano, que estos 2000 cerdos, estos 2000 cerdos se precipitaron a las aguas y no era, hermano, que estos cerdos quisieron precipitarse solo. Algo les sucedió a los cerdos, porque los cerdos se endemoniaron. Los cerdos pues, fueron en su hábitat de animales, hermano, no aguantaron la posesión de estos cerdos, perdón, de estos, bueno, también que son cerdos, son otros cerdos del mundo, de estos espíritus de legiones de demonios, no lo aguantaron en su mente, en su cabeza, por eso es que se desplomaron y se precipitaron a las aguas. Avancemos entonces. En la región de Decapolis, lo que más abundaba eran los cerdos, porque ahí hacían sacrificios de cerdo. Ahí gobernaban cierto Dios, que lo vamos a ver también, donde ellos hacían los sacrificios de los cerdos. Recuerde que anteriormente los tribus de Gad, en la enseñanza pasada, los de Gad se llegaron a contaminar con Milcón, con los de Baal, con los amonitas y con los de Moab, tribus paganas, tribus perversas, tribus que tenían sus dioses paganos y uno de ellos, de toda esa herejía, aparte del sacrificio de niños, era también que adoraban a los cerdos, sacrificaban a los cerdos, o sea, Gad, que venía de la tribu de Dios, en que sacrificaban sacrificios de corderos al Señor, ahora lo vemos haciendo sacrificio a cerdos. Mire cómo cambia todo lo que es lo que Dios le había dado. Por eso es que al que Dios le da, más le exige, porque si se corrompe, la perversión es mucho mayor. Por eso es que hay que aguardarnos, hermano. Y esto es una voz de alerta para nosotros como ministros. Usted que es ministro, usted que está en una iglesia, usted que está haciendo algo en la iglesia, guarde, cuídese, porque si Dios le da y usted se pervierte, el azote va a ser mucho mayor, que lo vimos con base bíblica. Entonces, llegó a una tierra hostil donde estaban ahí
en Decápolis, que están los cerdos. Aquí está el mapa del lago de Galilea. Recuerde que Jesús dijo, crucemos al otro lado. Cuando dice crucemos al otro lado, el mar de Galilea, quiere un lago. No era un mar como el mar Pacífico, el Atlántico, era un mar, pero antiguamente se le llamaba, o sea, era un lago, pero se le llamaba mar por la magnitud, porque era muy grande. Entonces, cuando dice Jesús, crucemos al otro lado. Jesús sabía que iba a un lugar de gentiles, porque el otro lado en Galilea, en aquel lugar donde estamos viendo ahora, era una región de gentiles, era una región donde eran dioses paganos. Ahora, si usted se fija claramente en el mapa que le estoy mostrando del mar de Galilea, donde aquí aparecen en este lago de Galilea algunas regiones, y cerca de ahí aparecen algunos milagros que el Señor hizo, pero aquí interesantemente que en aquel lugar de Gadara existía un dios llamado Zeus, que no es mitología griega, esto lo he enseñado ya durante mucho tiempo, pero para las personas nuevas que quizás están ingresando y dicen, pero Zeus es una mitología griega, no es mitología, esto es parte de espíritus que nacen en Génesis capítulo 6, verso 4. En Génesis capítulo 6, verso 4, ahí nace la mitología griega. ¿Por qué? O sea, lo que se conoce como mitología griega, pero fue entregado a ellos la mitología griega, se le dio a ellos lo que sucedió en Génesis 6:4. Voy a ir rápidamente, si usted no entiende después de la clase me pregunta o le puedo hablar más ya personal por WhatsApp, porque aquí entramos en otro tema profundo, porque en Génesis 6:4 dice que ya había gigantes en la tierra, ya había gigantes en la tierra. Ahora recuerde que con las mezclas que se hicieron ahí nacieron gigantes, pero dice que ya había gigantes en la tierra. ¿Cómo entraron esos gigantes? Por portales, que ese es por otro tema. Entonces, ya había gigantes en la tierra. Usted puede ir chequeándolo con la Biblia, Génesis 6:4. Luego dice, cuando las hijas de Dios se juntaron con los hijos de los hombres, los Ben Elohim, que son los hijos de Dios, se juntaron con las hijas de los hombres, la hallaron hermosa, mantienen relaciones porque ellos se personifican en cuerpo. Recuerde que son seres espirituales porque se pueden materializar. Mucha gente me ha dicho, pero pastor, ¿cómo si son seres espirituales? ¿Cómo van a tener relaciones con las mujeres si son espíritus? Se pueden materializar. Si vemos el caso de Lot, cuando llegaron los ángeles llegaron a él, dice que pasaron la noche ahí y comieron. Los ángeles, cuando se materializan, pues, tienen percepciones normales de humanos porque se personifica. Y los ángeles que visitaron a Lot, ellos comieron, o sea, tuvieron hambre y comieron. Si fueran espirituales, ¿por qué comieron? ¿Por qué durmieron? Porque pasan a ser materia. Esto mismo fue lo que sucedió en Génesis 6:4, que tomaron apariencia de humanos y mantienen las relaciones sexuales y de ahí nacen los vigorines. ¿Y quiénes son los vigorines? Los semidioses. ¿Quiénes tenemos como semidioses? Ahí nacen Medusa, Centauro, Sirena, Minotauro, todo lo que es lo que quizá usted dirá, pero mitología griega. No es mitología griega, porque aquí en Génesis 6:4 no estaba el imperio de Grecia, el imperio de Persia. Vamos a otro caso más adelante. En el libro de Daniel, se recuerda cuando Daniel estaba orando y vino un ángel que no podía pasar, tuvo que pedir ayuda al arcángel Miguel que le abriera camino porque era un mensajero, él pudo pasar y llegó donde Daniel y dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón, tu oración fue oída, pero se demoró 21 días. 21 días porque había una guerra en el segundo cielo, que el segundo cielo es los planetas, ahí es el segundo cielo. Y llegó y le dijo de primer día, pero hubo una oposición, tuvo una guerra y tuvo que pedir ayuda al arcángel Miguel, porque había una oposición con el príncipe de Persia y luego cuando me vaya con el príncipe de Grecia. Otra vez en el segundo cielo, príncipe de Persia, príncipe de Grecia. Interesantemente que en el libro de Daniel tampoco existía el imperio de Grecia ni de Persia aquí en la tierra. Mire dato interesante, el imperio de Persia, de Grecia, nació muchos años después. Y ya lo tenemos en Génesis 4, que ahí nacen toda esa depravación. Y luego en Daniel tampoco estaba el imperio de Persia aquí en la tierra. Después de miles de años nace el imperio de Grecia y el imperio de Persia que conocemos, entre comillas, como mitología griega. Lo que sucede es que toda la profanación de espíritus, por eso que son seres híbridos, todo eso se le da a este pueblo que es un pueblo profano, un pueblo hereje, y se le da esta área de lo que se le conoce como mitología griega. Yo tengo muchos temas relacionados a esto. Hace poco estoy haciendo un tema también sobre el espíritu de Medusa,
que también, hermano, hay un tema muy fuerte lo estoy editando, tengo el libro, lo estoy ya editando y con la ayuda del Señor ya pronto espero terminarlo, que también nos habla, porque en Medusa, que también trabaja Atalía, y Atalía, interesantemente, que en Grecia tiene su propio templo. Y no es coincidencia. Ahí yo lo voy a dejar como antecedente. Entonces, ¿quién gobernaba aquí en el lago de Galilea? El Zeus. Zeus, un dios pagano. Se recuerda que cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, ¿qué es lo primero que sucedió? Una tormenta. Una tormenta, y los discípulos tenían miedo. ¿Quién estaba detrás de la tormenta? El dios del clima. ¿Quién es el dios del clima? Zeus. Mire, hermano, como todo se va dando, vamos sacando conclusión en todo esto. Voy a avanzar para que así no me quede sin terminar la clase. Entonces, Jesús le dijo a su discípulo, pero se levantó una gran tempestad, lo que estaba hablando recién, y echaba las olas en la barca de manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y lo despertaron. Dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos se asustaron. Los discípulos tuvieron miedo. Usted no debe tener miedo. Usted debe estar confiado. Solo los ciudadanos del reino de Dios pueden dormir en medio de tormenta. Wow. Si hay tormenta, usted va a poder descansar, porque la tormenta no afecta su vida, el caos, lo que está viniendo, porque usted está confiado en el Señor. ¿Y quién entonces el que estaba detrás de aquella tormenta? Zeus. ¿Qué es lo que quería Zeus? Porque sabía quién estaba ahí, sabía quién estaba en la barca, o sea, querían pedir a toda costa que Jesús no llegara a Gadara, porque si llega a Gadara, algo va a suceder. Entonces, este Dios, Zeus quería impedir realmente que el Señor llegara junto con los discípulos hacia Gadara, que es donde estaban los Kersas, los Quesarenos, porque ahí algo iba a suceder. Recuerde la historia también del hijo pródigo en Lucas 5, 15, verso 16. Lucas 15, verso 16 dice, y él deseaba llenarse del vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Volvemos nuevamente a los cerdos, pero nadie le daba. Ahí sale en el diccionario algarroba que quiere decir queratión, que es algo de algarroba, algo indigno, pero él casi llegó a comer de la algarroba. Mire cómo se da nuevamente la historia. En Gad, la historia pasada, vemos en que Milcón, llegaron a adorar a Milcón y ellos hacían sacrificios de cerdo. Por eso se contaminó, por desobedecer. Y luego aquí lo tenemos al endemoniado de Gadara, que está también, que va a trabajar con cerdos, que había un hato de cerdo de 2000 cerdos. Y en el hijo pródigo también tenemos otro caso de cerdo. No es coincidencia, hermano, sino que todo lo que se salga de Dios viene a ser como espíritus de cerdos. Lo digo de nuevo y esto es fuerte. Todo el que se aparta de Dios viene un espíritu de cerdo sobre su vida. Abominación, perversión. Vienen más espíritus. Recuerde que el cerdo es un animal abominable para los judíos, que ese es otro tema, porque estamos en la ley. Entonces, era algo abominable que ellos no podían ni comer por todo lo que habla Levítico. Era un animal impuro, impuro. De ahí viene inmundo. Mire cómo se van dando, usted saque conclusiones de todo esto, porque estamos analizando por qué realmente el cerdo era un animal que lo despreciaban, porque era impuro, era inmundo. Y los espíritus inmundos de los demonios que eran inmundos y impuros, ¿dónde se quisieron ir en el demoniado Gadara? En los cerdos, porque era su hábitat. Wow. Entonces, aquí tenemos el hijo pródigo, también en la algarroba. Zeus, el dios del clima, los gadarenos que le ofrecían también sacrificios a los cerdos. Y aquí en Gadara hacían también sacrificios de cerdo, porque lo que más abundaba ahí eran los cerdos. Recuerde que ellos tenían un hato de cerdo como mínimo, que eran 2000, pero todas las personas que estaban en Gadara, una de las regiones de 10, porque Decapoli es una palabra compuesta, Deca, que significa ciudad, y Polis es 10. Decapolis era 10 ciudades, y dentro de estas 10 ciudades estaba los gadarenos, que ahí en Gadara era el sacrificio de cerdo. ¿A quién le hacían sacrificio de cerdo? Al dios Zeus. Ahí le hacían sacrificio. Por eso que abundaban los cerdos.
abundaban los cerdos. ¿Por qué? Porque ellos tomaban y hacían sacrificio al deseo para que el Dios del clima los bendijera con alimento, con buena tierra. El Dios del clima los bendijera a ellos para que puedan tener más cerdos y así más comercio y así poder tener más abundancia en prosperidad, pero a través de los cerdos. Mire qué interesante todo eso. Entonces, volvamos a la historia. Lucas 8:32, había allí un hato de cerdos que pasían en el monte. Ya vimos que un hato se compone de 2000 cerdos. Y los demonios le rogaban, déjanos irnos, danos permiso, dice esta versión. En la versión ya vimos que en otra que decían, le rogaban diciendo, autorízanos para irnos, autorízanos, danos permiso. Le rogaban a Jesús que le diera autorización para irse a un hato de cerdo. Verso 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó. Pero se ahogaron los cerdos, pero no los espíritus de demonios. Ellos permanecieron en los cerdos. Lo único que querían los cerdos era no volver a su lugar de origen. Dato interesante aquí. En el mundo espiritual, recuerde que aquí los demonios le rogaban, o sea, estaban desesperados. ¿Por qué los demonios rogaban? ¿Por qué los demonios pedían, suplicaban, pedían permiso? No nos envía los abismos. Recuerde que los abismos es el inframundo, o sería claro, el infierno. Y a ellos no querían volver. ¿Por qué? Porque ellos son castigados cuando no cumplen una función aquí en la tierra. Y ellos decían, no, no envíe porque vamos a ser severamente castigados, porque ahí pasan a ser, como pasan a ser castigados, pasan a ser materializados para sufrir y para sentir el dolor. Entonces ellos no querían volver a un lugar donde realmente, como no cumplieron la orden que se le había encomendado, ellos iban a tener problemas. Dijeron, déjanos aquí, déjanos en esta región, no nos saque de esta región, permítenos por último entrar en los cerdos, y rogaban irse a los cerdos. Lo que provocó que los cerdos murieran no fue el agua. Escuche esto. Lo que provocó que los cerdos murieran no fue el agua, porque ellos saben nadar. Véalo usted, hermano, no, véalo en YouTube, en Discovery, averigüe eso. Los cerdos sí saben nadar. Entonces, muchos dicen, se ahogaron porque los cerdos no sabían nadar. No, eso no fue. Los cerdos saben nadar. Lo que los mató fue los demonios dentro de ellos, que no soportaron tantos demonios en ese cuerpo. Imagínense los demonios. Ya les dije que eran, cuando el Señor le preguntó cuál es tu nombre, somos legión, porque somos muchos. Una legión se compone de 6.826. 6.826 demonios dentro de un cuerpo. 6.826 dentro de un cuerpo, y un hato de cerdo se compone de 2.000 cerdos. Ahí le dije que se hagan la cuenta, hagan la cuenta. Entonces, ¿cuántos demonios de 6.826 entrarían en 2.000 cerdos? Entonces, los cerdos, dice que se ahogaron, claro, murieron, pero los demonios que entraron en los cerdos, por eso es que ellos no pudieron, los cerdos, imagínense la contaminación de demonios depravados. Estos eran demonios depravados, no era un simple demonio de contaminación o espíritus inmundos. Esto era más allá que espíritus inmundos, eran de demonios. Los demonios son depravados, son peores todavía. Y estos demonios de 6.826, cuando entran en los cerdos, para que se pueda entender, se volvieron locos. La desesperación, no supieron qué hacer. Por eso que se despeñaron a un cerdo y murieron los cerdos, porque no aguantaron tantos demonios dentro de ellos, y demonios depravados en que estuvieran dentro de su vida, que al final los demonios no mueren, sino que quedan en los cuerpos de los cerdos, pero como muertos, porque ellos esperan nuevamente. ¿Cuál es la idea de quedar ahí en ese lugar? Para no volver al abismo y para quedarse en la región de Gadara y esperar cuerpos. Porque recuerde que ahí habitaban también más personas. Entonces, ¿qué iban a hacer los demonios? Iban a salir y buscar algún cuerpo que le den derecho legal de entrar. Ahora, ya vimos, aquí tenemos la representación de un hato de cerdo, que es 2.000 cerdos. Y legiones, 6.826. Aquí está más o menos que serían como 3 demonios por cada cerdo, por los cerdos depravados, porque hay un total de cifras. Qué importante entonces en que todo lo que hoy ya estamos dando a conocer es la depravación, la inmoralidad, y volvemos nuevamente
en lo que es los cerdos, porque era algo, una contaminación impresionante. Es una contaminación que ni los cerdos pudieron soportar. Imagínense que los cerdos, que son animales impuros, que son animales indignos, que son animales en que son llamados cerdos, valga la redundancia, que son inmundos, ni ellos pudieron aguantar los demonios de que también son parte de impuros o inmundos. O sea, entre ellos mismos no pudieron aguantarse toda esta cantidad de demonios que entraron dentro de los cerdos. Ahora, volviendo un poquitito, aquí le voy a dejar una historia sobre Antíoco Epifanes. Tengo una enseñanza, esta se la voy a regalar también, se la voy a colocar dentro de lo que es el chat, y ahí le voy a enviar el libro, aparte de esta enseñanza que la terminamos ahora, le voy a regalar el libro que hice sobre Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes fue el rey de Siria. El rey de Siria fue un griego en el año 168. En el año 168 antes de Cristo, este hombre, Antíoco Epifanes, profanó el templo y fue en marcha de Jerusalén y profanó el templo, saqueó la ciudad. ¿Qué hizo Antíoco Epifanes? Antíoco Epifanes, de ahí viene Antonio, Antíoco Epifanes prohibió a los judíos en que hicieran los ritos que ellos hacían, las fiestas, los prohibió. ¿Qué hizo Antíoco? Destrozó y quemó los libros sagrados. También prohibió la circuncisión a las personas. Cuando Antíoco Epifanes llegó aquí, robó, tomó el oro, tomó la plata, tomó la mesa, el candelabro, con sus brazos, todos los tomó y se los llevó. Antíoco Epifanes asesinó a 100.000 judíos, 100.000 judíos, y tomó a 40.000 como prisionero y lo hizo esclavo. Mire qué interesante todo lo que hizo Antíoco Epifanes, que es dentro del tema. Ahí le voy a decir por qué. Y lo más grave que hizo Antíoco Epifanes es que él comenzó a hacer sacrificios de cerdos dentro del templo de Jerusalén. Fue el único hombre que hizo una propagación tan perversa como ninguno otro había hecho. Otros, los romanos, habían saqueado, habían robado, pero aquí este hombre Antíoco no solamente hizo esto, sino que también hizo sacrificios de cerdo en el templo, y con los líquidos de adentro del cerdo, él los tiró todos sobre el templo, los líquidos, todo lo exhibió, lo esparció dentro del templo y puso también al dios Zeus en el templo santo. Mire qué interesante. Volvemos nuevamente al dios Zeus. ¿Y por qué profanó el templo? Porque era un hombre desquiciado, un griego, y profanó el templo y hizo sacrificio de cerdo en el templo de Jerusalén. Esto es la historia de Antíoco Epifanes, que le voy a regalar ese libro. Avanzo entonces. Luego tenemos, ya queda poquitito, así que atentos para lo que las preguntas. Lucas 8:31, y salieron a ver qué había sucedido, vieron a Jesús, que lo hallaron con el hombre quien había salido los demonios. ¿Y cómo estaba el hombre? Sentado a los pies de Jesús. Estaba vestido y en su juicio cabal. Tres cosas que anteriormente el hombre no había hecho. Recuerde que él estaba desnudo, no estaba sentado, andaba por los montes, andaba gritando y no andaba en su juicio cabal. Esa palabra juicio cabal significa mente sana. Juicio cabal. Cabal significa mente sana, lo que antes no tenía. No sabía lo que sucedía, no estaba tan atormentado que era un tormento en que no sabía qué hacía. Por eso que estaba endemoniado, pero no solamente endemoniado, una posesión. Comenzó con espíritu de endemoniado para llegar a una posesión que ya el ser tripartito ya lo había contaminado. Juicio es la palabra soproneo, que significa ya sobrio, cabal, cordura, cuerdo, prudente. Ahora ya estaba en su juicio cabal, o sea, en una mente sana. Ahora él estaba sentado, estaba vestido y estaba en su juicio cabal. Entonces, ya vimos que aquí los demonios le decían, le rogaban a Jesús no irse a aquel lugar. ¿Y qué le dijo el Señor? En Lucas 8:39, vuélvete a tu casa. Mire qué interesante. Después que el Señor liberó al endemoniado, él quería ir con él, y dijo, Señor, déjame seguirte.
Y Jesús le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Mire qué interesante. Ahora, ¿por qué el Señor no permitió que se fuera con él? ¿Por qué el Señor no permitió que fuera su discípulo? Porque había una misión, porque había que él sería el evangelista de Decápolis. Y él empezó a evangelizar las 10 ciudades de Decápolis. Mire qué interesante, qué bueno nuestro Señor, qué bueno nuestro Dios, después de ser endemoniado, pasó a ser el evangelista de la región de Gadar. Por eso que Dios es fantástico, hermano, impresionante, como él tiene una, una percepción de todo lo que sucede en el mundo, nada se le va, por eso tenemos un Dios poderoso. Y ahí tenemos claramente donde el Señor le dijo, no, no te vayas conmigo, no te necesito tanto conmigo, te necesito aquí en Decápolis, para que tú ahora como evangelista conviertas a las 10 ciudades de Decápolis. Wow, de endemoniado a evangelista. Qué tremendo es nuestro Dios. Este entonces sería la clase ya. Aquí están las 10 ciudades de Decápolis: Gerasa, Hipos, Filadelfia, Capitolias, Canata, Exitópolis, Pella, Damasco, Ávila y Gadara, que son las 10 ciudades de Decápolis. Las 10 ciudades que se le encargó al endemoniado, que se fue liberado y ahora él es el evangelista de Decápolis. Es impresionante, hermano. Yo me gozo con esto porque como un hombre que estaba posesionado por demonios, que hermano, todos les tenían miedo y ahora lo vemos predicando la palabra del Señor. Ahora lo vemos anunciando de Cristo. Ahora lo vemos predicando su testimonio y cuántos se habrán convertido porque cuántos no lo conocieron a él por testimonio. Mire qué impresionante. Esto entonces la historia de lo que es la posesión de Gadara, que ya lo vimos claramente, que más que un hombre endemoniado, es una posesión. Y ahí el Señor lo liberta y lo hace libre de todo lo que hemos visto en este día. Pues, hermano, todo lo que hoy estamos viendo nos da a entender claramente todo lo que es el plano espiritual y a la vez también poder crecer en su misericordia, porque Dios es bueno y nos permite la bendición de poder glorificar su nombre. Y bueno, que bueno nuestro Señor en que nos bendice y a la vez también podemos nosotros saber cuán importante es nuestro Señor. Que Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Vamos a dejar las preguntas ahora para que usted, si hay preguntas, las pueda